Entonces, continuando con la temática que vimos ya un poco al iniciar, que fue el concepto básico de motores, sus partes y un poco lo que es el funcionamiento. Vamos a ver un motor específico, que son los motores asíncronos, que en el caso de las que son de alimentación AC son los más utilizados, ¿sí? Debido a que maneja grandes potencias, a diferencia del síncrono, que las potencias son menores, pero la desventaja en este tipo de motores asíncronos es el control de la velocidad del motor, ¿no? Existe una forma a través de un variador de frecuencia que también voy a explicar más adelante. Entonces, están estas diapositivas, están subidas para que ustedes las puedan leer cuando deseen, ¿no? Entonces, motores, dejo colocar en modo presentación. Ya está. Ya los motores asíncronos son los más aplicados, más utilizados, ¿sí? Y su función es justamente transformar la energía eléctrica a mecánica, aprovechando la velocidad o el movimiento de sus ejes, ¿no? La diferencia entre el síncrono y el asíncrono es su velocidad, ¿no? Vamos a tener dos velocidades en los motores AC. Una velocidad de sincronismo, producida por el campo magnético, y una velocidad producida en el eje del motor, ¿sí? En el caso de los síncronos, estas velocidades son iguales, pero en los asíncronos es variante fluctuante, ¿no? Para determinar la velocidad sincrónica o el campo magnético existe la siguiente fórmula, que es igual a 120 por F, que es la frecuencia. Amor. Apague los micrófonos, por favor. Sobre 2P, ¿no? 2 por los números de polo, ¿no? O también, que es lo mismo, 60 por frecuencia y por el par de polo. Cualquiera de las dos fórmulas va a indicar lo mismo, ¿no? La velocidad del campo magnético, ¿no? En toda placa el motor nos indica una velocidad en revoluciones por minuto. Esa placa está indicada en el motor, es la velocidad del eje, no es la velocidad de sincronismo, ¿no? Ahora, la velocidad de sincronismo va a variar dependiendo de la cantidad de polos. ¿Por qué? Porque la frecuencia siempre va a ser fija. En nuestro caso va a ser 60 Hz, ¿no? Dice que los números de polos en general vienen obligados por los datos nominales de la máquina. Ya que entre lo que es la velocidad, la frecuencia y el número de polos están relacionados entre sí en la siguiente fórmula que también estaba en la diapositiva anterior, ¿no? Esta velocidad de sincronismo sincrónica es un dato fijo y la frecuencia también. Entonces, por esto es una desventaja. ¿Por qué? Porque no se le puede hacer variar la velocidad. La única forma de hacer variar la velocidad es modificando la frecuencia, por lo cual se utilizan los conocidos, me imagino que han escuchado alguna vez, los variadores de frecuencia, ¿no? O variadores de velocidad, ¿no? Se le varía la frecuencia para aumentar o disminuir la velocidad dependiendo del trabajo que queramos hacer. Por ejemplo, aquí tengo frecuencias determinadas que son 25, 50 y 60. Tengo aquí la cantidad de polos de cada una de las máquinas. Por ejemplo, si tuviese un motor de 2 polos con una frecuencia de 25 Hz, la velocidad de sincronismo fuera 1500. Si fuera 2 polos,
con 50 Hz, la velocidad de sincronismo fuera 3000 revoluciones, ¿no? Y si fuera 60, fuera 3600. Si se dan cuenta, al aumentar la cantidad de polos, o cantidad o pares de polos, también varía la velocidad de sincronismo. Al aumentar, disminuye, es decir, que son inversamente proporcionales. Si bien la fórmula anterior, esta es una tabla ya fija, ¿no? Son datos fijos. Por ejemplo, vamos a aplicar la fórmula. Por ejemplo, dice 120 por frecuencia 2 por P, ¿no? No se olviden que el 2P son el número de polos, ¿no? Entonces vamos a aplicar la segunda fórmula, ¿no? Voy a colocarla por aquí. Entonces, N va a ser igual creo, a 120 por frecuencia sobre 2P. Para comprobar que los datos que están en esta tabla son los verdaderos, ¿no? Vamos a tomar, por ejemplo, cualquiera de estos casos. Voy a suponer el primer caso, ¿no? Que mi motor tiene 2 polos y tiene una frecuencia de 25 Hz. Voy a tomar este primer caso. Voy a aplicar la fórmula. Es decir, que esto va a ser igual a 120 por 25 sobre 2 por 2, ¿no? Porque son 2 polos. Y debe salirme el mismo valor que está indicado en la tabla. 750. A ver. Ya. Ah, no, estoy colocando mal. Deje ver bien la fórmula. Profe, ahí en los dos polos no ubicaremos el 1500, ¿no? 60. Par de polos. Ya estoy colocando mal la forma. A ver. ¿Cómo? 60 por F por P. Sesenta. A ver, 120 por 25. ¿Qué es el par de polos? Serían 2. Claro, ya no sería 2 por 2, sería nomás 2. Aquí sería P. La fórmula está mal. Pues. Aquí abajo. Voy a colocarle de nuevo. N 120 por F por P. P significa el par de polos. Como ese 2 polos, viene siendo, a ver, 2 pares, a ver. 2 por número de polos, 2. 120 por 25 y dividido para 2. Son 2 polos. Quedaría 1500, como quiera. Ya hice 1500. ¿Ya? Que es el caso que está aquí. Aquí sería 1500. ¿Ya? Que es para el primer caso, ¿no? Por ejemplo, si varío la frecuencia, si fuesen
Ya no son 25 Hz, sino son 50, ¿no? Voy a hacer el caso de aquí. De la misma fórmula. Serían 120 por 50 y dividido para 2. No solamente varía la frecuencia. Entonces sería 120 por 50 dividido para 2, 3000, ¿no? Que es la velocidad para el caso de dos polos. Esto está en RPM, revoluciones por minuto. Ya sería el caso para 50 Hz, ¿no? Hagan la prueba con el de 60. Ya no es 50, sino la 60. Y verifique que salga este valor de aquí. Voy a salir esto de aquí. 120 por 60 dividido para 2. 3600 sale, ¿no? Entonces, esta fórmula aplicable para conocer la velocidad de sincronismo de la máquina, ¿no? Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, ya tengo ahora, tengo 4 polos. Tengo 4 polos y tengo 60 Hz. Debería salir 1800, debería salir, ¿verdad? 120 por 60 y dividido para 4. Y sale 1800, ¿no? Entonces, pueden ir comprobando uno por uno y debe salir los valores que están aquí en la tabla, ¿no? ¿Ya entendí esa parte que acabo de explicar? Sí, ingeniero. Ya. Siempre los polos van de 2 en 2. Se dan cuenta, 2, 4, 6, 8. Ahora voy a suponer, voy a colocar acá un espacio más para hacer cálculos, ¿no? Voy a suponer que tengo 10 polos. ¿Sí? 10 polos. Quiero que calculen cuánto sale cuando la frecuencia es 25, cuánto sale cuando la frecuencia es 50 y cuánto sale cuando la frecuencia es 60, ¿no? No se olviden, es la misma fórmula. Solamente va a variar la frecuencia. Entonces, hagan ese cálculo y me dicen cuánto es en 25, en 50 y en 60, por favor. Ayúdenme con eso. Con 25 sale en 300. 300. Sale 300, me dice. Ya. En 50. 600. 600. Y en 60. 720. 720. 120. Entonces, vamos a comprobarlo. Entonces, por el primer caso es 120 por 25 y dividido para 25 también. Esto sale... Dividido para 10. Ah, disculpe, dividido para 10. 120 por 25 y dividido para 10. Si sale 300, 120 por 50 y dividido para 10. 600 y 120 por 25, disculpe, por 60. Dividido para 10, ¿no? 720. Si se dan cuenta, al aumentar la frecuencia, también aumenta la velocidad de sincronismo, ¿no? Entonces ahí yo puedo aplicar si quiero aumentar la velocidad, utilizar el variador de
de frecuencia, ¿no? Entonces, esto es lo que es la velocidad de sincronismo. Y creo que más adelante está lo que es la velocidad del eje, ¿no? Ya, en todo motor, toda máquina sincrónica o asíncrona, existe un concepto también clave que es lo que es el deslizamiento. El deslizamiento es el dato que relaciona la velocidad sincrónica con la velocidad del eje, ¿no? Como dice aquí en la fórmula, ¿no? Entonces, deslizamiento D va a ser igual a N, que es la velocidad sincrónica, menos N elevado a la 1, ¿no? Que es la velocidad del eje sobre N, ¿no? Creo que más adelante está explicado un caso. Entonces, por ejemplo, aquí en esta placa, tengo algunos datos clave, ¿no? Tengo el tipo de conexionado, por ejemplo, aquí tengo delta y estrella. Si lo conecto en delta es para la alimentación de 220 voltios y si lo conecto en estrella es para la alimentación de 380 voltios. Tengo también a qué temperatura ambiente puede trabajar, 40 grados centígrados. Este de aquí, IP es grado de protección, IP55 para la humedad y el polvo. Tengo la eficiencia, para este caso el 83%. Tengo la frecuencia. ¿Qué más datos eléctricos tengo? Los amperajes, ¿no? Para que podamos entendido, ¿no? Si yo lo conecto, este motor en delta, su amperaje va a ser 2.89. Y si lo conecto en estrella, su amperaje va a ser 1.67. Es decir, a menor voltaje, mayor intensidad, y a menor voltaje de alimentación, mayor intensidad. O sea, son inversamente proporcionales. Tengo el factor de potencia y la parte del montaje. Y aquí tengo esta velocidad que está aquí, RPM, o minuto elevado a la menos 1. Es la velocidad del eje, ¿sí? Es la que se mide en la salida del motor y es la que a mí me interesa, ¿no? En este caso es 1725, ¿no? Ahora, yo tengo la velocidad del eje, pero para hacer una pequeña explicación, no tengo la velocidad de sincronismo, ¿no? Que es para conocer el deslizamiento. Me falta esa velocidad. ¿Cómo sé qué velocidad de sincronismo tiene? Primero miro esta velocidad que está aquí, que es 1725, y también miro su frecuencia. Y ahora me voy a la tabla. $1,725 y 60 Hz. Primero me voy a la parte que dice 60 Hz y veo el dato que se acerque más, la velocidad de sincronismo que se acerque más al dato que está en mi placa característica. En este caso sería 1800. Entonces, para este motor, si yo tener el dato de la cantidad de polos, la velocidad de sincronismo va a ser 1800 porque es el que más se acerca, ¿no? Si fuese, por ejemplo, la velocidad fuese que está en la placa 1100 o 1000, sería velocidad de sincronismo 1200, ¿no? Entonces, tengo la velocidad n que es 1800. 1800 una velocidad y 1725 la otra velocidad. Ahora puedo aplicar la forma del deslizamiento que está aquí. La primera n, es 1800 y la segunda n es la que está en la placa, que es 1725. Ahora puedo aplicar la fórmula. Esto me va a salir en un valor sin unidad de medida, ¿no? O sea, aquí sería n 1800 menos, y no tengo el menos,
menos 1725 y sobre n mismo que es 1800. ¿Ya? N y n. Estamos. Ahora procedo, ¿no? Procedo a hacer el cálculo. 1800 menos 1725 y dividido para 1800. Me sale 0.041. Es 0,041, ¿no? Es el deslizamiento, la diferencia entre ambos tipos de velocidad. Ya si en el caso que yo quisiese hacer con otro tipo de motor, ¿no? ¿Está entendida esta parte? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Estamos claros, verdad? Bueno. Entonces vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? El deslizamiento es igual a n, que es la velocidad de sincronismo, n menos n sub 1, que es la velocidad del eje, la que está en la placa, sobre n, que es sincronismo. Entonces, vamos para que hagamos un pequeño ejemplo. Voy a suponer, vamos a la parte de la tabla, que mi velocidad de mi motor, la que indica la placa, es de es de 700. ¿Sí? Este es el dato que me indica la placa. Y me indica que tiene una frecuencia de 25 Hz. Quiero saber cuál es la N, cuál es la velocidad, no, cuál es la D. ¿Sí? ¿Cuál es el deslizamiento? Hagan ese cálculo. Quiero saber cuál es el deslizamiento. ¿Cómo debería ser? ¿Qué debería hacer? Con la fórmula anterior. Ya, con la fórmula que le acabo de indicar, ¿sí? Pero no tengo la velocidad de sincronismo que me faltaría. ¿Cómo la determino? Despejando. Sí, ahí podría ser la frecuencia. ¿Cómo hago? ¿Cómo determino la velocidad de sincronismo? ¿Cómo sé qué velocidad de sincronismo tiene? Los 750. Vamos a despejarlo. Los 750 con 700. No. Explico de nuevo. Cuando no tengo ese dato de la velocidad de sincronismo, con lo siguiente, me voy a esta tabla que está aquí, voy a utilizar esta tabla. Primero veo qué frecuencia va a trabajar, ¿no? A 25 Hz. 25. Y luego veo la tabla de esta parte, en la parte, La frecuencia. en la parte de la tabla, De la el velocidad de dato que sincronismo. se acerca a 700, ¿no? En este caso es 750. 750. 750. ¿Sí? Entonces la velocidad de sincronismo, la N, es de 750, ¿no? Claro. ¿Ya? 750. Y ahora ya sí procedo a aplicar la fórmula de deslizamiento. Hagan el cálculo, por favor. Hagan el cálculo del deslizamiento. ¿Cuánto sale? Los 750 menos 700. Digo. 0.07. Estoy realizando la resta. 750 menos 700 menos sobre 750. No, por Sí. sobre 700. 96. Menos 700 sobre 750. Claro, ahí. Estamos bien, estamos bien.
07, 0.07. Ve que yo me quedo con la de me mandan a otro hombre rico, testosterona acá, acá, tengo para acá, y me empieza, ay, o sea, como, no, solamente ahí te digo. Hola. ¿Ingeniero tiene el micrófono apagado o soy yo? Ah, disculpe, no me había fijado. Le decía que si hay algún tipo de pregunta. No. Ya, mañana continuamos viendo un poco más de lo que es deslizamiento, haciendo ejercicio, y también lo que es la eficiencia que está aquí, ¿no? Que esto lo vimos la última, el ciclo pasado, con lo que vieron conmigo máquinas EC, que este es un dato importante que deben conocer. Por ejemplo, aquí en esta máquina, la eficiencia es el 89.5%. Esta es una eficiencia bastante alta, ¿no? Mientras más se acerque al 100%, aunque nunca va a llegar al 100%, esta máquina tiene mayor eficiencia. ¿Cuánto tanto tengo? Esto vemos la siguiente clase. Entonces, por ejemplo, aquí dice que sería adecuado trabajar con máquinas que tengan mayor a 75% eficientes, ¿no? Mientras menos valor tenga esto de aquí, menos eficiente va a ser el motor y menor vida útil también va a tener. Y también un poco lo que es el grado de protección IP. Eso también lo vamos a explicar. Bueno, entonces, si no hay nada más que decir, pueden colocar presente su nombre y nos vemos el día de mañana. Profesor, pase bien. Ok, buenas noches con todos.